Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este enorme privilegio que nos das de, de ir a ti, Dios, a tu presencia en esta oración, haciéndote ver, Dios, que estamos haciendo tu voluntad, escudriñando tu palabra y buscando, Dios, esos principios espirituales que tú tienes para nosotros a través de la reflexión y el estudio de tu palabra. Por eso suplicamos, Dios, que tu espíritu que mora en nosotros ministre en nuestras vidas y edifique nuestro espíritu, lo fortalezca cada día más para que cuando vengan filosofías diferentes, si el adversario quiera hacernos caer, tengamos una torre fuerte, tengamos un muro bien construido por principios espirituales que rijan nuestra vida espiritual, Dios. Así es que quedamos en tus manos para que seas tú, Dios, quien sea honrado y glorificado y que nuestras vidas espirituales sean fortalecidas. Por Cristo, mi Dios. Amén. Muy bien, acordémonos que hemos terminado ya los primeros tres capítulos, avanzamos ya con el capítulo 4, haciendo ver de que el capítulo uno, 2 y 3 está toda la base doctrinal que se pone en práctica ya a partir del capítulo 4, 5 y 6. Vimos en el capítulo 4 que debemos andar como hijos amados, que debemos ser luz, que, que debemos de cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Y estábamos viendo y observando en ese capítulo 4 que solo déjenme. Entonces estábamos viendo que estos primeros capítulos, en el 4 versículo 1 nos habla de andad con la vocación con la que fuiste llamado. Y vimos que ese llamado es el llamado de Dios a través de su Hijo Jesús, que debemos andar, ese andar constantemente, que debemos de vivir en el Espíritu, que tenemos, que Dios ha dado dones a través de su Hijo Jesús, y que Jesús los ha repartido para ministrar la iglesia, y que el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces vimos que la iglesia tiene que estar unida en una fe, en un bautismo, en un solo Dios, un solo espíritu, en un solo cuerpo, y habla de la unidad que debemos de mantener como hijos del Señor. Y esa unidad es una unidad con Dios también, ¿verdad? De nosotros. Eso es justamente lo que nos está dejando el capítulo 4. Y vamos a entrar al capítulo 5 y quiero auxiliarme de una presentación que he preparado. Aquí vamos a ver en el capítulo 5 el plan supremo de Dios. Y como parte del primer plan es el andar de los hijos de Dios. Y vamos a ver que hay cuatro aspectos que tenemos que cumplir, que más bien dicho, son los lineamientos que Dios nos ha dado para que nosotros cumplamos ese plan de Dios hoy, ¿verdad? En vida, durante estemos en esta tierra. Y el plan supremo de Dios está basado básicamente en estos primeros puntos. En Él nos dio herencia.
dice el texto. Hermano, Sí, Robert, sí. disculpe, no, no se ve nada en la Ah, pantalla. no, espérame, No, no entonces, están así. sí, entonces vamos a ver. Ujú. No sé, como había dejado de compartir, ahorita vamos a compartir. Está bien que me hayas avisado, Robert. Sí, gracias. Entonces hoy sí, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí Ok. estamos, hermano. El plan Gracias. supremo de Dios. Y en Él nos dio herencia, habiendo sido predestinados conforme. Este es un versículo del capítulo 1. Y dice, el propósito del que hace, con el propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La palabra designio, en este caso, significa planificación y arreglo deliberados, en los que se consideran y se prevén las formas y los medios a llevar a cabo la voluntad, en este caso la voluntad de Dios. El gran plan de Dios tiene un lugar tanto para judíos como para gentiles y los une a ambos con Jesús en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay un propósito de Dios y ese propósito tiene que ver con el designio de su voluntad y el designio de su voluntad es cómo Dios lo ha planificado, cómo lo ha arreglado deliberadamente. Por eso es que cuando hablamos sobre la predestinación, dijimos que la predestinación no es que todos están predestinados a ser salvos. Bueno, para todos murió Cristo, pero hay una condición, que esa condición es que tienen que creer en la obra de Cristo en la cruz y arrepentirse de sus pecados, para que el Señor venga y nos escoja, ¿verdad? Como hijos amados y ponga el Espíritu Santo y nos selle. Con ese sello viene también la herencia y con ese sello viene también el llamado para ser parte de esa predestinación, a ser parte del reino del Señor Jesús y de Dios, ¿verdad? El reino. Estamos invitados a ser parte del reino, pero la condición para ser parte del reino es que seamos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz y creer, ¿verdad? En Él por fe. Entonces, este propósito de Dios, el plan supremo, eh, en el Nuevo Testamento encontramos una palabra que es la esperanza, ¿verdad? Esa esperanza, que es parte del plan supremo de Dios, es el reconocimiento de que Cristo se encuentra el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ir a examinar algunos textos que ya Roberto los tiene listos. Amén. Mateo 12:21 Ujú. dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Y 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Una por la esperanza resurrección, viva. Ajá, sí, por la resurrección, ¿verdad? De por la Cristo. resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén. Entonces, por la resurrección de Cristo y estamos esperando, ¿verdad? Ese momento en Mateo, ¿verdad? La gente estaba esperando ese momento porque Cristo todavía no había fallecido ahí, pero ya Pedro está diciendo que ya se cumplió esa parte y por eso es que Cristo ya hizo la obra en la cruz. Ahora nosotros tenemos que creer en esa obra y esa es parte de la promesa. La esperanza cristiana está arraigada en fe, en la salvación divina en Cristo, Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Ujú. Amén. La esperanza de la justicia es la manifestación de Cristo, en donde se va a cumplir toda justicia.
Y esa esperanza está arraigada en fe, pero no es una fe, la fe que nosotros tenemos que mañana vamos a despertar. La fe que cuando yo llego de mi casa, a mi casa, y es la hora de la comida, que va a haber comida. O que salgo de mi casa y que si tengo vehículo, al ponerle la llave y darle vuelta, va a encender, ¿verdad? No es esa, no es esa fe, sino que es una fe que Dios la pone cuando nacemos de nuevo. Es esa fe que nos hace entrar al mundo espiritual, a ver las cosas espirituales que antes no tenía la capacidad de hacerlo porque estaba ciego. Y comienzo a vivir y a experimentar las experiencias espirituales, valga la redundancia, de vivir en fe. Y por eso hay muchos textos en la Biblia que nos llaman a alimentar la fe, a fomentar situaciones, especialmente a través de la palabra y a través de servirle al Señor, uno va experimentando la fe. A veces la fe se fortalece con pruebas y Dios permite pruebas en la vida de algunos para fortalecer la fe, porque quiere utilizarlos en esa experiencia que ha tenido y cómo Dios le ayudó a superarlo en situaciones en las cuales puede aconsejar a otros o puede orientar a otros a superar una situación que ya él la superó juntamente con el Señor y por eso a veces permite algunas pruebas en nuestra vida. Eh, la esperanza de los cristianos se hace realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo prometido. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con Amén. paciencia lo guardamos. Entonces, está hablando de el Espíritu Santo prometido que fue dado y ahí está en juego la fe, ¿verdad? La fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente está en juego esa definición que da el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces, es la esperanza futura de la resurrección de los muertos. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, soy, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ujú. Porque Amén. ya, amén, porque había hablado sobre eso, ¿verdad? Y esa esperanza futura que el Mesías ha venido a dar y el Mesías era Jesús. Eh, y él viene y había sido juzgado, había sido presentado ante el concilio y está Pablo hablándoles sobre eh, esa esperanza futura y la resurrección de los muertos, que no le creían. Y como que él andaba enseñando eso si eso no era un fundamento de judaico, pero Pablo estaba convencido de eso, espiritualmente, de que eso era una realidad ya para los creyentes, de una promesa futura, una esa esperanza que tenemos de que vamos a resucitar. Este cuerpo va a resucitar y va a ser santificado. Esa es una promesa hermosa, hermanos, que tienen que ponerla en su mente y en su corazón, de, de que el Señor, parte de su plan, es ese, ¿verdad? Para que seamos igual que su Hijo, nuestro cuerpo, completamente, cuerpo, alma y espíritu, tiene que estar completamente santificado. Y lo que más es difícil para nosotros es este cuerpo, que constantemente nos está motivando a hacer cosas que a Dios no le agradan.
y necesita ser santificado. Y por eso el Señor posicionalmente nos ve santos, porque hay algo puro y santo viviendo en este cuerpo, que es el Espíritu de Dios. Y por eso Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado a ser parte de su pueblo, ¿verdad? El pueblo escogido, que en este caso es la iglesia. Y estaremos juntamente con el Señor reinando y, y veremos su gloria, dice, gloria como el unigénito, ¿verdad? El único Dios, como su Padre. Así es que alegrémonos y contentémonos porque eso es una promesa hermosa que muchos no la creen o no, o la creen muy imposible, ¿verdad? Creen allá, pero a lo lejos. No, debemos de estar convencidos que esto es parte de la promesa que Dios da y que este cuerpo en un momento va a ser completamente santificado para el Señor. Y así íntegramente, cuerpo, alma y espíritu, nos vamos a presentar en los cielos al Señor. El plan supremo de Dios en el Nuevo Testamento, la esperanza es la redención del cuerpo y de la toma y de toda la creación. Romanos 8 23 y 25. Amén. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la Ujú, redención de nuestro cuerpo. Porque ujú, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si ujú. esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con Amén. paciencia lo guardamos, ¿verdad? Es la redención de este cuerpo, hermano. Como no lo vemos, ¿verdad? Como bien dice Pablo allí en Romanos, a veces no lo creemos, pero este cuerpo va a ser redimido y toda la creación también. Eh, Colosenses 1:27 habla de la gloria eterna. Sí, amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Ujú. es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, esa gloria es una gloria eterna, que nunca se va a acabar. Entonces, eso es ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que veamos la gloria de Cristo y la gloria de Dios reflejada en él. En Tito 3, la vida eterna y la herencia de los santos. Amén. Dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya la vida eterna es una promesa ya dada en nosotros. ¿Y por qué esa esperanza? Porque esa vida eterna ya la comenzamos a vivir, pero la vamos a vivir en pleno cuando estemos en presencia del Señor. Esa herencia no nos la pueden quitar, ya somos parte de esa herencia. Tito 2 dice el retorno de Cristo. Amén. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Celoso de buenas obras. Amén. Y eso es lo que vamos a ver también en parte en este capítulo 5 en la segunda parte de Efesios, ¿verdad? Esa, como Dios dice a través de la carta de Efesios también, que Cristo va a presentar a sí mismo
una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Que es justamente lo que está afirmando también Tito, ahí el retorno de Cristo y que nosotros debemos de estar. Lee el primer versículo, el versículo 11, Robert, de nuevo. Porque la gracia, Tito 2:11, Ujú. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Ujú. Sigue el siguiente. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tres cosas. Lee ese versículo de nuevo. Tres cosas que tenemos de considerar ahí en Tito. Enseñándonos que renunciando a Ahí la está, impiedad, ahí está la primera, renunciando a la impiedad. La impiedad es cualquier cosa que sea que nos ensucie espiritualmente. El segundo, ¿cuál es? y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos, renunciando a todo eso. Sigue leyendo. Vivamos en este siglo sobrio, Vivamos. O sea, nuestro estilo de vida tiene que ser sobrio, moderado, justa, templanza espiritual, ¿verdad? Calidad moral. De eso está hablando este texto. Y termínalo, porfa. justa El y piadosamente. justa y piadosamente. Entonces está hablando de eso, de una calidad moral. Nuestro estilo de vida tiene que ser así. Una calidad moral mostrando, porque nosotros somos los testigos a este mundo y al mundo espiritual de en quién hemos creído y cómo vivimos esa vida espiritual en nuestro diario vivir. Nosotros somos los que le enseñamos a los ángeles cómo se debe vivir espiritualmente en este mundo. Eso es lo que vimos la vez pasada. Por eso, como parte del plan supremo de Dios en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 3 nos habla de la transformación a la semejanza de Cristo. Amén. Dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como Él es puro. Entonces, esa esperanza, ¿verdad? Que vamos a ser transformados a la semejanza del Señor Jesús. Hermanos, eso, mire, hay que estar completamente convencidos que esa promesa es una realidad futura para nosotros como hijos del Señor. La salvación que Dios nos da también es parte del plan de Dios en Primera de Tito 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, Ujú. mayormente de los que creen. De los que creen, Salvador de todos los hombres en el sentido que Cristo murió por todos, pero por quienes específicamente se cumple con aquellos que creen, ¿verdad? Los que creen. Y en 1 Timoteo 1:1 habla de que Cristo es nuestra única esperanza. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Ujú. Salvador de todos los hombres, Es mayormente de los que creen. de los que creen. Y el que leíste anteriormente, el No, 4:10, no, sí, no, no, disculpe, yo creo que volví a repetir el mismo, voy a buscarlo, sí, hermano. ajá, Sí, volví a repetir el mismo. Sí, déjame un momentico, es un encuentro. Cualquier primera de Timoteo 1:1. 1:1, No, sí. Sí, o Primero correcto. Timoteo. 1:1 es Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Verdad? Y Cristo es nuestra esperanza. No hay otro que nos dé esperanza de vida eterna, solamente Él. Así es que ese es parte del plan supremo de Dios. Una redención del cuerpo y de la creación, la gloria eterna nos la va a mostrar el Señor. La vida eterna y la herencia de los santos está garantizada en Cristo. El retorno de Cristo, la transformación a semejanza de nuestro Señor Jesús, la salvación de Dios dada
a todos los hombres, pero especialmente a los que creen, y Cristo, nuestra única esperanza de vida eterna. Ese es parte del plan supremo de Dios. Ahora, el plan supremo de Dios en la palabra llamado es una vocación, identifica a alguien cuya participación o presencia se ha solicitado oficialmente. No se puede negar. O sea, no podemos negar ese llamado, hay que cumplirlo, ¿verdad? Y muchos pasajes bíblicos hablan del llamado del creyente. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No los vamos a leer todos aquí. Voy a pedir a Robert que nos ayude con Gálatas 1:15 y Sí, amén. Efesios 4:1 y 4. Amén. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Ujú. Efesios 4:1-4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Un el 4 cuerpo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. de vuestra vocación. Y la vocación es Cristo, ¿verdad? Cristo, Amén. por la vocación de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesús, es que nosotros tenemos, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, tenemos una amplia entrada, dice, en el reino. Así es que Pablo explica a Timoteo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios, por medio de Cristo ya lo había planificado como parte del plan supremo, que eh, i- iba a sacrificar a su hijo, el Cristo, y que había dado varias oportunidades a los hombres en lo que se conocen las dispensaciones, pero que los hombres siempre habían fracasado, sabiendo Dios que eso iba a dar parte del plan de Dios consumado en las dispensaciones, es la dispensación de la gracia, en donde ya no iba a haber más oportunidades para los hombres. Tenía que venir Cristo y tomar el cuerpo de un hombre e ir a la cruz y sufrir como hombre y como hombre resucitar para que nosotros tuviéramos también esa oportunidad de estar con Dios, de ser redimido por la obra de redención hecha por nuestro Señor Jesús a través de su crucifixión y de su resurrección, que justamente estamos por celebrar en estos días, ¿verdad? Y realmente para el creyente es una celebración diaria, ¿no? Diaria, una resurrección que constantemente debemos de recordarla en nuestra mente, en nuestro corazón y darle gracias a Dios, porque creemos en un Cristo vivo, resucitado y que está intercediendo por nosotros y amándonos desde los cielos, y que Dios está cuidándonos también por medio de sus ángeles. Entonces, de, de esto, eh, esta imagen nos da una idea de que el versículo 1, vamos a ir ahí a, a Efesios capítulo 5. Sí, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ujú. Vamos a ver que yo quiero ir quiero abrir el texto aquí. Espérenme. Voy a, voy a ir leyendo este texto del capítulo 5 de Efesios. Vamos a,
que me está dando problemas Ok, aquí está. Dice, fíjense qué interesante cómo comienza Pablo el capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y imitadores es así como ese patito, ¿verdad? Los patitos chiquitos van ahí detrás de la mamá pato y van aprendiendo todo lo que su madre hace. Ella los cuida, los guarda, los ayuda a alimentarse y está pendiente de ellos. Esta es una imagen nada más de eso que el Señor hace con nosotros de manera diaria. Así es que eh, el capítulo 5 voy a pedir que esto me está dando problemas, Robert. Sí, amén, El, hermano, no se preocupe, aquí se los puedo leer ajá, con mucho gusto. ajá, el 5:2. eh, 5:2, ajá, léelo. Amén. Dice así, andando en amor, dice. Y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. Es olor fragante. Entonces, andando en amor. Son estos cuatro aspectos de estos cuatro aspectos es la forma en que nosotros podemos ser imitadores de Dios. El primero es andando en amor. El versículo 5:8 que dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. andad como hijos de luz. Ese es el segundo aspecto, ¿verdad? Andar como hijos de luz. No solamente andar en amor, porque Dios es amor y nos ha amado. Es imitar a Dios, sino ser luz, ¿verdad? Somos luz ya y tenemos que andar como hijos de luz. El 5:15, ¿qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ujú. Entonces nos habla de nuestro andar, nuestro estilo de vida, cómo tiene que ser, de una manera diligente, andar diligentemente. Diligente es eh, tener una, Cuidadosamente. de una forma cuidadosa de comportarnos, de mantener una pureza en nosotros, de ser como el Señor Jesús, no andar en puntitas, ¿verdad? En, sino dar nuestros pasos normales, pero como Cristo. Por eso es que cada cosa que hagamos, si estamos haciendo algo, si estamos comprometiéndonos con algo, si estamos emitiendo un juicio, preguntémonos, ¿haría esto Cristo de la forma en que yo lo voy a hacer? Y oremos a Dios, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe y que actuemos, pensemos, razonemos y hablemos como Cristo. Y luego el 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Entonces, andar en amor, andar como hijos de luz, andando con toda diligencia y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Hoy vamos a ver es los primeros tres. Después de vacaciones vamos a regresar para ver el último, ¿verdad? Porque le decía Roberto que no vi relevante el poder desarrollar del versículo 20 hasta el versículo 33, eh, así corrido en la clase de ahora, porque hay tanta tergiversación de lo que se habla en el capítulo 5 del 20 al 33, cuando enfoca el tema del matrimonio. Entonces, eh,
Estoy estudiando, profundizando un poquito más en ese texto y hay cosas muy hermosas que quiero compartirlas y no las puedo dar así a la ligera, ¿verdad? A la ligera. Por eso es que partí este capítulo en dos clases y hoy vamos a ver nada más la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Entonces esas tres cosas son imitando a Dios. Debemos de imitarlo como Él nos ama. Debemos de andar como hijos de luz porque Dios es luz. Andando con diligencia, o sea, andando con pureza, ¿verdad? Con pureza y sometiéndonos unos a otros, porque somos todos iguales y estamos en un mismo redil. Ese es el punto. Nadie debe sentirse superior a nadie, como dice un texto. Entonces, Efesios 5, del 1 al 20, encontramos declaraciones, encontramos mandatos, encontramos advertencias, encontramos contrastes y exhortaciones. En especial encontramos algo relacionado con el hogar y la familia, que es la última parte que vamos a ver. Los mandatos. Aquí vamos a ir viendo estos versículos. El versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. En el versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó, Cristo se entregó por mí y su sacrificio fue para Dios olor fragante, dice, y ofrenda. O sea, está haciendo alusión a los sacrificios. Y que el humo cuando subía, dice, del tabernáculo, del lugar de los sacrificios, era un olor fragante de Dios, fragante en el sentido de que se está haciendo su voluntad. Y Cristo la cumplió al 100%. Cumplió por completo lo que Dios le dijo que tenía que cumplir. Y eso fue un olor fragante al Señor, una ofrenda de sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso libre al Señor a través de creer en nuestro Señor Jesús. Y luego en el versículo 7 dice, nada más estoy leyendo la primera parte: no seáis pues partícipes con ellos, que no seamos hijos de desobediencia, como bien dice el texto, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de desobediencia. Entonces, que no seamos hijos de desobediencia, sino que al contrario seamos hijos obedientes, con el temor de Dios. En el 8 que no seamos, el 8 habla porque antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz, ¿verdad? Ese es un mandato, ya somos luz, y debo de andar como hijo de luz, ese es el mandato. Y otro mandato es porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Ya está en nosotros el Espíritu y se muestra de esa manera: bondad, justicia y verdad. Pero ¿por qué a veces no lo somos? Porque no dejamos que el Espíritu realmente se manifieste en nuestras vidas. Otro mandamiento es que comprobando lo que es agradable al Señor, como dice, voy a pedir a Roberto que lea el versículo 10. Amén. Dice así, comprobando lo que es agradable al Señor, dice. Ujú. Lee desde el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, andando en el Espíritu es que comprobamos que cómo es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice otro texto. También en este sentido encontramos, bueno, todos estos mandamientos están escritos ahí para nosotros. Debemos de ser imitadores de Dios, debemos de andar en amor como Cristo, debemos de ser hijos de obediencia
debemos de andar como hijos de luz, tenemos que dejar que se manifieste el Espíritu con toda bondad, con toda justicia, con toda verdad, y de esa manera vamos a comprobar, y debemos de estar comprobando la voluntad de Dios, que es agradable y, y perfecta. Luego encontramos qué es andar en amor como Cristo, ¿verdad? Quise agregar esta parte porque me hice la pregunta, como dice en el versículo 2, lee el versículo 2, Robert. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y Ujú. sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ok? Entonces dice, andando en amor como Cristo nos amó. Entonces, ¿cómo Cristo anduvo en amor? De acuerdo a este versículo, significa que yo debo de vivir amando a los demás, de la misma manera que Cristo amó a la humanidad y entregándose a sí mismo por mí. Este amor debe ser un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Y eso es lo que nos demanda el Señor, sí. Eso es justamente lo que nos demanda. Que nos amemos así como Cristo amó a la iglesia. Andad en amor como Cristo es un llamado a vivir una vida de amor sacrificial, hermanos, reflejando el ejemplo de Cristo en todas mis relaciones y acciones. ¿Es eso fácil? Sí y no. No en el No, sentido que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque vivimos una vida en esta carne y en esta mente y en el mundo en el cual estamos viviendo que constantemente nos motiva a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero nosotros tenemos la responsabilidad espiritual de luchar con eso, ¿verdad? De velar por mantenernos íntegros para con el Señor. Y el Señor nos va a ayudar. Cuando ve un corazón sincero y genuino que quiere agradar al Señor en su estilo de vida, en su forma de ser y forma de pensar, Dios está de por medio. Dios no nos abandona jamás, más cuando intentamos hacer su voluntad. Y nos queremos imitar a su Hijo Jesús mucho más. O sea, es vivir una vida de amor sacrificial. Y a veces nos toca sacrificialmente amar a otros. ¿Que es fácil? No. Pero que se puede, sí se puede. Sí se sí puede. En se el puede. Señor sí se puede. Ujú. ¿Cómo anduvo Cristo? Aquí hay algunos puntos claves sobre cómo anduvo Cristo, ¿verdad? Anduvo lleno del Espíritu Santo. La Biblia describe a Jesús como un ungido por el Espíritu Santo y con poder, y que anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Hizo obras justas, ¿verdad? O buenas obras. Cristo dedicó su vida a hacer el bien, sanando enfermos, consolando a los afligidos y predicando el Evangelio, sirviendo a los demás. La noche antes de ser crucificado, lavó los pies de sus discípulos, mostrando un ejemplo de humildad y de servicio. Pero no solamente eso, sino que también amándonos a todos. Jesús amó a todos, incluso a sus enemigos, y mostró compasión por los necesitados y los marginados. Obedeciendo a Dios, Cristo siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, incluso en los momentos más dificultosos, ¿verdad? Cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, orando antes de ser entregado, en aquella oración donde dice, Señor, pasa de mí esta copa, el libro de Efesios habla que en ese momento él mostró un temor reverente, dice, y aprendió la obediencia. En el capítulo 5 habla de esto en Hebreos. Y entonces está hablando cuando Hebreos, en el momento cuando Cristo dice, Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, realmente Cristo estaba pensando espiritualmente en abandonar su espiritualidad, su santidad. Él nunca dejó de ser
el Hijo de Dios. Pero fue hombre. Y él, el Cristo hombre, fue el que fue a la cruz y fue crucificado. Y Dios lo resucitó a ese cuerpo para que juntamente con el Espíritu de Cristo se juntaran y fueran. Y eso es justamente lo que va a pasar a nosotros, ¿verdad? Dios ha puesto el Espíritu de Él en nosotros, en nuestro cuerpo. Y ese Espíritu con el alma va a ser llevado. Pero un momento este cuerpo vas a resucitar. Si ya morí, me hice polvo de nuevo, ¿verdad? Voy a resucitar y el cuerpo va a cobrar vida y va a ser purificado para estar en la presencia de Dios porque Dios no desecha su creación. Tal y como Él la creó, Él la va a restaurar. Cuerpo, alma y espíritu del hombre, así la va a restaurar y así va a restaurar a todos y cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. Ese es parte del plan de Dios y es parte de la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es que Cristo mostró esa obediencia a su Padre y es la que nosotros debemos de seguir como ejemplo también. Y por eso, por ejemplo, ¿verdad? Sus acciones hablaban más que sus palabras, mostrando a sus discípulos cómo vivir una vida plena y significativa espiritualmente. Entonces, esa es la forma que anduvo nuestro Señor Jesús. Y fíjense que encontré una cosa muy linda aquí, muy importante, lo que Cristo hizo por nosotros, la iglesia. Veamos ahí en el versículo 1, dice que somos hijos amados por Cristo Jesús, así como Cristo amó a la iglesia, dice el versículo 1. En el versículo 2 dice que Cristo nos amó, ¿sí? Como Sí. nos amó. En el versículo 2 dice que se entregó, se dio para conceder libertad como ofrenda y sacrificio por el pecado, olor fragante a Dios. En el 5 dice que nos dio herencia en el reino de Cristo y de Dios. Veamos ahí, Robert, qué dice el 5. Y amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, Amén. ninguno. ¿Y quiénes sí tienen? Aquellos que han creído en el Señor, ¿verdad? Nos dio herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el versículo 8, ¿qué dice? Nos Porque en hizo... otro tiempo, Ujú. Sigue. perdón, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ujú. Soy. ¿Y por qué soy hijo de luz? Por medio de Cristo, ¿verdad? Es Cristo quien me llenó de luz. El Espíritu Santo que mora en mí es la luz que me ilumina espiritualmente. En el versículo 20 que dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. y lo que yo vi ahí en ese versículo es que nos dio la apertura de ir en oración a Dios por medio de su nombre, ¿verdad? Por medio de Cristo. Tenemos la oportunidad de ir hasta el lugar santísimo y que nuestras oraciones lleguen al Señor. Ir en oración, nos dio esa oportunidad Cristo. Por eso es que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos la oportunidad de ir y a hablar por medio de la oración con nuestro Padre. En el versículo 23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual Ujú. es su cuerpo y Es su él cuerpo, es su Salvador. su Salvador. Somos parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Que soy una uña, un dedo. La idea que nos deja este texto es que todos, la iglesia, somos un elemento importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese cuerpo de Cristo es, es el cuerpo de la iglesia misma. La iglesia misma forma ese cuerpo de Cristo. Por eso es que va a haber un momento que la iglesia se va a casar.
y aquí lo dice al final, ¿verdad? Al final de este capítulo 5 que es el que lo vamos a ver después de que regresemos de vacaciones, que se unirá, así como lo dijo en Génesis, al hombre y serán una sola carne. Entonces, así Cristo es la misma figura que, que de Adán y Eva en el matrimonio y que serán una sola carne, seremos un solo cuerpo con el Señor. El versículo 23 dice que es nuestro Salvador. Léelo de nuevo, Robert. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es Ujú. su cuerpo, y él es su salvador. Su Salvador, Él es nuestro Salvador. En el 26 dice que por él hemos sido santificados y Eh, lo- purificados. Léelo, sí, lo leo desde el 25, hermano. léelo. Dice, ok, dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Amén. Ahí vamos a estudiar esa parte, ¿está? Pero, o sea, he encontrado cosas tremendas en esa frase, lavados en la palabra, ¿verdad? Solo les dejo con la idea, pero ese es algo hermoso que vamos a aprender. Pero aquí es estas dos cosas, la obra de Cristo de santificación y la obra de Cristo de purificación en nuestras vidas. Por medio de Él, por medio de su sacrificio, Él ha hecho esto por su iglesia, ¿verdad? Él ha purificado y Él ha santificado. Y cuando ya estemos con Él, en nuestro cuerpo, alma y espíritu completamente restaurado, completamente transformado, completamente santificado, eh, estaremos puros y sin mancha delante de Él. Y sin nada que nos impida estar en la presencia del Señor. Entonces, eso es algo hermoso, algo lindo que en la gracia de Dios, cómo se manifiesta, dándonos estas hermosas promesas y oportunidades de ser parte de su reino. Pero no solamente eso, encontramos otras cosas más que Cristo hizo en este capítulo. Dice, por Él he sido santificado, por Él he sido purificado. Y el 27 que dice, Robert, A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que ajá. no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, fíjense, ha hecho una iglesia gloriosa. Y ya esa santificación que se va a realizar, que ya comenzó en nosotros por el perdón de pecados y morar el Espíritu Santo en nosotros, ya la gloria de Dios se ha comenzado a realizar en la vida de nosotros por medio del Espíritu que mora en la vida de cada creyente, no solamente en mí, en la vida de cada creyente el Espíritu Santo mora y la gloria de Dios se está manifestando. En algunos muy poquito, en algunos otros más. En la medida que estamos imitando al Señor Jesús, en la medida que estamos caminando como Dios quiere que caminamos, en la medida que seamos hijos de luz, en la medida que seamos obedientes, en la medida que andemos como Cristo anduvo. La gloria de Dios estamos manifestando. También en el versículo, como leyó Roberto, en el 27 presentará a la iglesia sin mancha y sin arrugas, perfectos, nosotros, como parte de la iglesia. También ha hecho una iglesia santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo va a presentarse a sí mismo en las bodas del Cordero. Por eso habla el lino fino, limpio y resplandeciente, habla de esa pureza, ¿verdad? Que la iglesia va a vestirse de ese lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis menciona eso en el capítulo 21. En el versículo 29 dice que nos sustenta y cuida. Léelo, Robert. Porque nadie aborreció jamás su propia carne,
sino que la sustenta y cuida, como también Nos- Cristo a la iglesia. Cristo, la iglesia, nos sustenta y nos cuida, hermanos. Si usted está en una iglesia que está sufriendo, órenle a Dios, porque Él la sustenta y la cuida. Él no está ignorante de que algunas iglesias están pasando dificultades. Y hay muchas iglesias que están pasando dificultades, pero Él las sustenta y las cuida. Pero tenemos que acudir a Él y demandar esta promesa que Dios está dejando, eh, no solamente en este texto, sino que en varios textos en el Nuevo Testamento. También en el capítulo 30, versículo 30, encontramos que somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Léelo, Robert. Y amén, así dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y de Amén. sus huesos. Entonces, somos parte de ese cuerpo que no solamente es el cuerpo visible como el nuestro, sino que de ese cuerpo tiene carne y tiene huesos. Somos parte de ese cuerpo de Cristo. También el versículo 31 dice que la unirá como esposa y serán un solo cuerpo. Lee el 31 y el 32 de una sola vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Ujú. Esto, o sea, Pablo está haciendo énfasis allí que él pone la figura del matrimonio y cita Génesis, pero él dice, esta cita de Génesis es la figura de lo que va a suceder en la unión con Cristo y la iglesia, esa unión de un cuerpo y que era un misterio que ahora ha sido revelado. Entonces, yo de ver esto, hermanos, me, 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 me gozo, ¿verdad? Cómo Cristo me ama, se entregó por mí, me dio herencia, me hizo ser un hijo de luz, nos dio apertura para ir directamente al Señor, somos parte de su cuerpo, es nuestro Salvador, me ha purificado, me ha santificado y, y me ha dado gloria, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Me presenta sin manchas y sin arruga. Me va a presentar justamente así, pero desde ya ha comenzado la purificación en mí. Eh, Me sustenta y me cuida, porque soy parte de la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Me uniré juntamente con él y toda la iglesia en una unión del cuerpo. Y él va a ser la cabeza. Y la unión de la iglesia con Cristo en ese cuerpo que ahora ha sido revelado y que había sido un misterio durante mucho tiempo. Ahora los mandatos. En el versículo 11 dice que no debes de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Debo de reprenderlas. Así dice el 11. Léelo, Robert, porfa. Amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Ese es un mandato, ¿verdad? No debo participar. Tampoco debo de andar como, como un necio, sino que como sabio. Debo de andar como un sabio. Lee el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Como sabios, no como necios. Como necio es uno que no entiende, ¿verdad? No entiende, por más que se le dicen las cosas, sigue haciéndolo como a él se le antoja. El 16, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien, ¿qué tan bien está aprovechando el tiempo? ¿O le está dedicando a cosas que a Dios no le agradan? ¿Qué está metiendo en su corazón y en su mente diariamente? ¿A qué le está dedicando tiempo? Eso es importante, debo de aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para edificarme espiritualmente. ¿Y cómo puedo edificarme espiritualmente diariamente? Pues si voy para trabajar,
pues ahí tengo oportunidades. Si voy en un transporte público, si voy en vehículo, puedo ir orando. Puedo ir en mi radio. Si, ahora hay en, en línea audios de la Biblia, ¿verdad? Puedo ir oyendo. eh, Leer la Biblia o escucharla en un año, en todo el trayecto, si es una acumulo de vehículos y que paso media hora, pues media hora la voy escuchando. Y no es cuestión de distraerme, sino que ir escuchando o lo llevo ahí en mi celular y voy escuchando en vez de ir oyendo a Maluma, ¿verdad? O algún otro cantante de reggaetón, de lo que se vaya, se tenga ahora, mejor escucho la palabra del Señor. Y ese es aprovechar bien el tiempo para las cosas que a Dios le agradan. El 17 que dice Robert, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. esta palabra es un poco pesada, porque también se traduce como estúpido. No seas estúpido, ignorante, imprudente, indocto, sin sentido común. Es pesada esta palabra que Pablo utiliza ahí y que la han traducido como insensato un poquito, no tan eh, tosca, ¿verdad? Exacto. Pero sí, realmente la palabra significa estúpido. Educación. Ajá, sí. Y dice, debe ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Estos son mandatos que Dios nos ha dejado para andar en luz, para caminar como a Dios quiere que caminemos, como hijos amados. Y vamos a ver la otra semana, en la semana de la clase, dentro de 15 días, cómo andar como hijos de luz. Eso es lo que vamos a ir trabajando. Luego el 18 que dice Robert, Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ser lleno. Entonces, Del Espíritu. no debo, ¿verdad? Embriagarme con vino. O algunos dicen, la vez pasada decía uno, pero, mire, entonces yo no tomo vino, yo tomo whisky, ¿verdad? Y entonces, como ahí dice vino, el whisky sí lo puedo tomar. No, la palabra vino hace referencia a cualquier eh, tipo de bebida que lleve alcohol o que ejerza la función de perder la noción de mantener el cerebro eh, en sus cinco sentidos, ¿verdad? Ese es el uso de esa palabra vino, porque en aquel entonces se tomaba porque el agua era más escasa que el vino y el vino era más frecuente. Pero cuando era un vino fermentado, causaba embriaguez. Esa era por la cuestión de costumbre, es que se escribió esto. Pero ahora, inclusive hasta mezclas con alcohol, ¿verdad? Por lo menos aquí en mi país, mezclas con alcohol venden alcohol 90 y las pobres gente borracha, tienen arruinado por completo su estómago por todo lo que toman. Y no se enferman, ¿verdad? Porque están purificados ahí con el alcohol. Versículo 18 dice que debo ser lleno del Espíritu. Y este es un mandato, debo ser lleno. Y el 19 que dice, Robert, ahí hay tres cosas bien importantes. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ujú. Entonces dice, debo fomentar la unidad. ¿Cómo fomentar la unidad? A través de esas tres cosas. Hablando con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en mi corazón y dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo. Tres cosas que ayudan a fomentar la unidad en la congregación y conmigo mismo. Hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en mi corazón y dando siempre gracias
por todo a Dios Padre en el nombre de mi Señor Jesucristo. Tres cosas. Pónganlas en práctica y les aseguro que va a ser una bendición. Lo que más va a cantar, más va a ser difícil, eh, es hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eh, porque muchos no conocen, ni siquiera se han memorizado algunos salmos. A mí me encantaba cuando yo nací espiritualmente hace más de 40 años. En mi iglesia casi solo himnos y coritos, pero coritos sacados de salmos o de proverbios, que los hermanos y de de otras congregaciones sacaban y luego se volvían populares, pero eran casi literales, ¿verdad? Los himnos, los cánticos. Y a mí me encantaba porque cantábamos directamente lo que la Biblia decía. Ahora son interpretaciones en las alabanzas y le están hablando y cantándole al Dios de la Biblia, sí, pero son interpretaciones que van haciendo, ¿verdad? Sacan principios y esos principios los llevan a una escritura y le ponen música. Yo no digo que es malo eso, ¿no? Está bien, están adorando a Dios, aunque algunas canciones se sacan un poquito del guacal, pero, pero están honrando a Dios y eso es lo que debemos de buscar. A veces algunos eh, por los estilos, ¿verdad? Yo recuerdo haber estado con unos colombianos y los colombianos, hay muchas iglesias, especialmente en rural, en donde cantan de acuerdo a su ritmo. Hermano, mire, vamos a cantar una bachata, no hay problema, cantemos una bachata. O sea, el ritmo de la bachata, pero la letra es una alabanza al Señor. Tuve el privilegio de estar en Hawái, en Maui, y me invitaron a una iglesia con un grupo del que había llegado a recibir una capacitación. Y en la iglesia, la gente nativa del lugar, así mero chinitos, ¿verdad? Y cantaban en su lengua. Y en su lengua tenían sus propios cantos y su propio ritmo. Y en la tarima de la iglesia salieron un grupo como de 6 niñas bailando con la tradición que ellos tienen allá, ¿verdad? Con sus falditas, sus flores. Pues yo me encanté de ver ahí, vi cómo ellos adoraban al Señor a su manera y las canciones, eh, eh, por lo que yo entendí y las cosas que vi escritas en inglés, pues adoraban al Señor que yo también adoro, ¿verdad? Entonces, no es cuestión del ritmo, es el corazón, como dice aquí, ¿verdad? El corazón, alabando al Señor, a Dios en mi corazón. Por eso es que debo de cantar con el entendimiento, o sea, entender qué es lo que estoy cantándole al Señor. Algunos ni idea nos damos que simplemente nos gusta el ritmo y cantamos, pero no sabemos qué realmente le estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, hablar con el entendimiento, cantar con el entendimiento, dice, creo que Pablo, quiero decir, un proverbio habla de eso. Los contrastes. En el 5:3 voy a pedir que lo leas, Robert. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Ujú. Ajá, entonces dice, pero no me conviene hablar de indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. O sea, está hablando de tres cosas que tienen que ver con los problemas sexuales. Y el contraste está en que no me conviene y lo que sí me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Alabar a Dios. Y no hablar de las cosas que más destruyen mi espiritualidad. Y luego en el 11, ¿qué dice?
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, no debo de participar en la oscuridad, sino más bien en la luz, ¿verdad? No compartir la conducta estéril de lo que son de la oscuridad. Más bien, debo sacarla a la luz. Ese es el contraste que está dejándonos ahí, ese versículo 11. La advertencia en el 5:5, ¿qué dice, Robert? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De Dios. Entonces Pablo ahí está dejándonos claro una advertencia. Dice, quien cometa inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, ¿verdad? Habla de que la avaricia es una idolatría hacia el yo, ¿verdad? Hacia mí. Eso es yo el que quiero engrandecerme, soy avaro. Y por eso es que se vuelve una idolatría. Entonces no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, esta es una advertencia. Tengan cuidado de esto, está diciendo Pablo. Y el parte del plan supremo de Dios también es estas exhortaciones. En el versículo 15, 16 y en el 18. Voy a pedir que lo lea, Robert. Cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No sean borrachos. No Amén. sean borrachos. Entonces aquí están estas advertencias, esta exhortación, ¿verdad? Cuiden mucho su comportamiento. Pero leíste los versículos 15, 16 y 18. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Exactamente eso. Bueno, Ok. dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Ujú, aprovechando bien el tiempo, porque los ujú, días son malos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes ujú, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ujú. Amén. Entonces, cuiden con mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino sabiamente y aprovechen bien este momento que es decisivo en la vida, porque los días son malos y no sean borrachos. Esta es la exhortación que Pablo está dejando. Entonces vamos a llegar hasta acá. Eh, hemos visto hasta aquí lo que es la parte de ser imitadores de Dios en los primeros tres aspectos, siendo imitadores de Dios como hijos amados, como hijos de luz, eh, el, el seguir a nuestro Señor Jesús como imitándole, y vamos a llegar a esta parte que son el, el vernos a todos como iguales, ¿verdad? El ser como Cristo, como Dios y como el Espíritu Santo unidos, y que no haya diferencia. Y esa relación entre Cristo y la iglesia, que es la siguiente clase que vamos a ver y desarrollar. Entonces, eh, quisiera dar este tiempo por si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. eh, si algo que no expliqué bien y que necesite ser explicado. Hermano, no con lo de la música. Aquí, bueno, en Estados Unidos, la música country es como muy, o sea, muy conocida en ciertos lugares y yo he escuchado mucha música cristiana country en inglés y Ajá. se ponen el sombrerillo de paja, y chalequillo de cuero y todo, bueno, o sea, el caballillo anda por ahí dando vueltas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Y muy bonito, sí, sí. Yo oigo frecuentemente, no me acuerdo el cantante, que es norteamericano él y canta en español, es música country, pero una letra, hermano, pero preciosa. Sí, sí. Me encanta, y el ritmo me encanta también. Y, y es muy edificante. Así como Lily Goodman, que Y tiene su tiene propio su... ritmo, como Dani Berríos, que tiene su propio ritmo. Marino, eh, Marino también, ¿verdad? Y es uno de los más antiguos, viejitos de cantar, que tienen su propio ritmo también. Medina, Montero, bueno, todos ellos.
A veces algunos se han desviado en sus últimos, así como Salomón, ¿verdad? Pero han dejado muy buena música y con muy buena letra. En parte de su alabanza de Romero, de Jesús Adrián Romero, le canta a sus hijas, pues esa es para sus hijas, ¿verdad? No es para el Señor. Pero de ahí, cuando él comenzó a cantar, fue algo buenísimo. Me edifica, a mí me ha edificado mucho la música de estos cantantes. E inclusive la música y el ritmo de este cantante, creo que es dominicano, este, que, que canta eh, de 440. ¿Cómo que se llama este? Ah, Juan Luis Guerra. Juan Luis Luis Guerra, Guerra. ¿verdad? Me encantan las canciones de él porque él las explica cuando le entrevistan, explican por qué salió esta canción y muchas hablan de los momentos en que él pasó, eh, en las cuales tuvo una experiencia con el Señor, que le pasó esto, que le pasó lo otro. Es algo muy bonito, ¿verdad? Entonces, como les digo, no. Yo juzgo lo que me conviene y también lo que no me conviene, en el sentido que si una letra no va de acorde a lo que dice la palabra, entonces prefiero mejor no escucharla. Manuel Bonilla también, hermano, es un, bueno, Sí, cantante ahí, que también ahí. hace canciones para niños, que vea, yo soy franco, bueno, no tiene que hacerse como un Ujú. niño, cualquier cosa, Ajá, la hormiga mentirosa, criador, bueno, y a mí se me salen las lágrimas, y el de las ajá. mañanitas y el patito también, el patito Juan, y no, no, no sea tan ingrato, no, se pone uno, bueno, increíble, ah, sí, sí, sí. Ajá. Sí, bueno, si hay algo que quieran comentar, hermanos, hermanos, o preguntar, pues sí, levanten, pongan ahí su mano. eh, y si no, pues damos gracias al Señor. Ya son las 9. Me he pasado unos minutos, pero ni lo sentí yo, ¿verdad? Espero que Sí, sí, ustedes hayan sido edificados ustedes y sí. que el Señor se siga manifestando en sus vidas, hermano. No vayan a faltar la semana dentro de 15 días porque voy a hablar del matrimonio. Bueno, la Biblia va a hablar del matrimonio, ¿verdad? Y voy a, a tratar de explicar algunos textos que están siendo mal usados en algunas iglesias, ¿verdad? Por las cosas que he oído y por lo que dicen, especialmente en esa relación entre eh, el hombre y el esposo y la esposa. Así es que, porque ese es el tema central de esa parte de Efesios. La otra semana no hay clases, entonces, hermano. No, el otro martes, el otro jueves no, el otro El sábado, perdón, el sábado en el catolicismo le llaman sábado de gloria, no va a haber clase, estamos de vacaciones. Y es porque, aunque yo dé la clase, algunos van a estar muy pocos, porque algunos salen, aprovechan este tiempo para estar con sus familias, y entonces no queremos coartar ese tiempo, ¿verdad? Algunas iglesias hacen actividades también, así es que creo que lo más sabio es dejar pasar este tiempo y que cada quien pueda descansar y hacer su entrega a Dios. No se les olvide, ¿verdad? Que a pesar, damos gracias al Señor que en este tiempo se celebra la Semana Santa, un recordatorio de el Evangelio del Señor Jesús, y que el mundo de alguna manera adora a Dios mucho genuinamente. eh, y demos gracias por eso. Nosotros busquemos en la iglesia la oportunidad de edificarnos y leamos la parte de los evangelios,
de todo esto de la crucifixión, la resurrección, y para ir entendiendo, ¿verdad? Que esto fue parte de la obra de Cristo y que fue una historia real y que además marcó la, la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y y demos gracias al Señor, ¿verdad? Un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de entregar también nuestras vidas al Señor. Y el consejito, hermano. El consejito, bueno, no se olviden de estar con sus hermanos en su iglesia. Nosotros en especial este próximo domingo vamos a celebrar la resurrección, el 5 de abril, y el pastor va a estar predicando sobre la resurrección. Así es que vamos a estar de fiesta, ¿verdad? De fiesta. Así que vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor por todo este tiempo que Dios nos ha permitido tener y gracias a todos los que han hecho su tiempo para estar en la clase. Robert, ¿nos diriges en oración, porfa? Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido hoy, por esta clase tan bella, Señor oh Dios. Ayúdanos, Señor oh Dios, a ser imitadores de Dios como hijos amados y también, Señor, a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Señor. Por ese gran sacrificio que hizo y esa ofrenda que fue como olor fragante a todos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes y que todo lo que hemos aprendido quede grabado en las tablas de nuestro corazón, pero no solo ahí, Señor, sino que también compartamos, Señor oh Dios, esta gran palabra para que muchos puedan ser salvos. Gracias te damos, Señor oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.